Lo primero, siento no haber podido ir presencialmente finalmente, pero bueno, haremos lo que se pueda. Así que hoy os voy a hablar sobre VFX, que es mi trabajo, y cómo ha habido una transición en los últimos 2, 3 años de cómo trabajaba antes a cómo trabajo ahora. Vamos a dividir la charla en 5 partes, que tenemos que ir un poquito rápido. Una introducción, cuál es el flujo de trabajo normal, cómo fue en un proyecto en el que estuve trabajando hace un par de años, que se llama Go Makeable, y cómo es ahora, y bueno, y luego unas pequeñas conclusiones respecto a ello. Lo primero, un poco sobre mí, me llamo Rubén, como ya he dicho. Llevo trabajando en la industria de los videojuegos 8 años, he pasado por bastantes empresas, empezando pues por Ubisoft hace un montón de años, he estado trabajando en Riot durante un par de años, estuve trabajando en una startup que fue muy mal porque mi jefe estaba en la cárcel, y bueno, y aparte trabajo en varios proyectos indies y algunas cositas sin anunciar. Podéis ver aquí unas cuantas piezas de mi portafolio. Por ejemplo, esto es en el proyecto en el que estoy ahora mismo trabajando, que es Windblown. Llevo con ellos aproximadamente un año, año y medio, vamos a hacer ahora, que es el nuevo proyecto del equipo original de Dead Cells. Este es un jueguito de cartas en el que estuve, que se llama Storybook Brawl, de la startup que he mencionado antes. Todo esto le pertenece a Shotgun. Es un proyecto independiente que tuvo que reconstruirse y ahora es un juego de lucha. Esto es parte de mi portafolio en Río, tanto del VFX Update de Oriana como de Twisted Fate. Y este juego en concreto que veis abajo a la derecha es Go Makeable, que es un poco del que hablaremos bastante durante el día de hoy. Y un poco empezaré hablando de mi trabajo. Mi principal tarea es comunicarme con el jugador de muchas maneras, en muchos casos de jugabilidad, es decir, hacerle entender cosas como pueda ser la intensidad de un ataque, qué es lo que se viene, por ejemplo, una lanza, un ejemplo del LoL, que es quizás uno de los más conocidos, viene una lanza de Nidalee, ¿vale? Tamaño de una lanza de Nidalee, ¿qué tengo que hacer para esquivarla? Y a la vez, pues, no solamente tiene una función puramente técnica, sino también una función identitaria con los personajes, es decir, la lanza de Nidalee, Nidalee que es un personaje de bosque, lo asocias mucho a la naturaleza, vale, pues su identidad, sus colores, el verde, qué tipo de formas vamos a usar. También tenemos un carácter muchas veces de celebración. Si jugáis, por ejemplo, a gachas tipo Genshin, los momentos de abrir una cápsula, abrir un... No me acuerdo cómo se llaman en Genshin, las estrellas. O muchas veces mete elementos narrativos. Estamos en un ambiente que es arisco, por ejemplo, a lo mejor queremos una niebla densa. Y bueno, principalmente mi trabajo es todo eso, incluyendo la parte artística, la técnica, incluso muchas veces la que se relaciona con diseño. Os pongo aquí un ejemplo un poco rápido de 3 piezas que tuve que hacer cuando estuve en el LoL. Uno de ellos fue durante el rework de Nami, en el cual tenemos pues un personaje cuyo principal rol en el juego es support. No está destinado a daño, sin embargo está destinado a grandes cantidades de área a controlar y efectos que normalmente pues, son de aturdimiento o equivalentes. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte que involucra diseño, tenemos una habilidad que tiene que comunicar la dirección en la que va, porque es muy importante que tus aliados y tú estéis prevenidos para la dirección en la que va y que tus enemigos estén preparados para esquivarlo. Sí que es muy importante comunicar la dirección, lo cual lo conseguimos principalmente con la forma, y a la vez tenemos que comunicar perdón, el área que cubre, que lo comunicamos con el área que permitimos que el efecto se vea. Hay varias normas que toman peso en esto y probablemente añado un par de links, sobre todo si a alguien le interesa más ver esto, pero debido a tiempo voy a tener que recortar un poquito aquí. Y otro ejemplo pues, que me gusta bastante siempre es el ejemplo de los escudos en un juego como el LoL. Son elementos circulares alrededor del personaje que están cubriendo, de intensidad baja, porque aunque tienen que ser claramente visibles, no son elementos que podrías denominar como game changers, es decir, un enemigo está protegido, pero no es una habilidad crítica que te vaya a matar dentro de 2 segundos. Y otro ejemplo similar es la ulti de Yana, que en ambos de estos casos corresponden además a algo muy importante con es el tema estético. Esto pertenece a una skin de Yana que es legendaria. Cuando tuvimos que rehacer, tuvimos que empujar aún más el valor percibido por el jugador en este caso y también pues la identidad y la satisfacción que tienes que tener de, joder, qué chulo, es identitario, es propio. Eh, Pasamos a pasar y aquí empiezo con un ejemplo muy claro de cuando hablo de legibilidad para el jugador. A la izquierda hice un ejemplo que es la mínima identidad de un efecto cuyo objetivo sea cubrir un área. Por ejemplo, tenemos área, esto es la zona que hace daño,
Y entendemos fácilmente que esto hace daño durante un fotograma, una sola hitbox. Si estás aquí te haces daño, pero si entras luego vas a estar bien. Y este es el ejemplo que yo pondría como la mínima definición de daño que, por ejemplo, un designer podría utilizar como placeholder. Sin embargo, esto no nos dice nada de quién lo pudiera estar usando, o de dónde viene, o incluso a qué proyecto pertenece. Cualquier juego podría tener algo así. Y al lado tengo una versión que pertenece a Wimbloom, que es el mismo GIF que he enseñado antes. Igual tenemos un enemigo que le pertenece a un bioma que se caracteriza pues setas, hongos y por quizás tener un ambiente más tóxico. Sí que podemos ver cómo mantenemos la idea de que hay un solo fotograma en el que estás cubriendo toda esta zona, pero a la vez pues tenemos pequeños mushrooms que se quedan ahí, un color que lo identifica mucho, además que sobresalta bastante bien con el bioma, no se mezcla con él de forma que el jugador puede verlo fácilmente. Y bueno, a la vez es un efecto que en un juego como Windblown, que tiene ciertas similitudes con League of Legends en este caso, a nivel de que es un juego muy rápido en el que la información que hay, el jugador tiene que poder captarla en uno o dos fotogramas, tiene que saber lo que está pasando y tiene que tener la capacidad de reaccionar a ello. ¿Y cómo solemos trabajar? Pues normalmente tenemos una lista de tareas, tenemos una pequeña explicación de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo de Arcanium, un juego roguelike de cartas en el que estuve trabajando durante 2017 y 2018, que la idea fue empezar a bocetear un poco. Cada mazo de cada personaje tiene una serie de hechizos propios e identitarios, entonces la idea fue buscar rápidamente qué significa cada personaje, ¿vale? Estos colores los vamos a asociar a este personaje, estas formas, estos detalles, y inmediatamente pasábamos a producción, es decir, a iterar con ellos, a ver de dónde podemos sacar cosas que funciona, que no funciona. Lo que funciona lo mantenemos y lo que no funciona lo descartamos en un second pass. Y una vez que un poco eso ha terminado, pasamos a una fase de polish. En la fase de polish principalmente nos centramos en arreglar cositas de rendimiento que puedan no estar funcionando, a lo mejor alguna cosita llega una llamada de atención de diseño, o incluso muchas veces llega una llamada de atención de quality control, o incluso de alguien de arriba diciéndote, chico, no puede ser tan gore, algo no puede ser tan bestia, o esto que has puesto aquí tiene ciertas connotaciones que pueden no gustar, vamos a mover esto aquí. Entonces hay muchos pequeños factores que pueden afectar ahí, y bueno, y la mayoría de las veces con eso hemos terminado. Y os voy a poner un ejemplo de un proceso que además puedo ir paso a paso. En este caso le pertenece a la versión original de Shotgun antes de que pivotásemos a un juego de lucha, en el cual pues lo primero que hicimos en Shotgun es que tenemos tres personajes cuya identidad se relaciona con el fuego. Uno de ellos, su principal motivo de fuego es explosivo. El personaje aparte es muy dinámico y de hecho cuando se está moviendo es rápido, unos pocos fotogramas. Así que bueno, decidimos asociarle el primero, que era un tipo de fuego que se iba a basar mucho en ángulos picudos y en pocos frames, es decir, los elementos que están durante un fotograma y se disuelven en chispas y tal, y todo lo que pasa es muy rápido, y sobre todo también un poco la idea que deja consecuencias, es decir, si el personaje golpea el suelo tiene que quedar roto e incluso un poco llameante, en plan de un efecto con mucha intensidad ha sucedido aquí. Y los otros dos le pertenecen a otros dos personajes, uno de ellos que su característica además es un personaje tranquilo, se vuelve loco, entra en modo rabia, ira, tal, no sé cuál. Entonces lo asocian, pero sí que tiene una entidad más relacionada con el fuego, su poder sí que viene del fuego como tal. Así que bueno, pues sí que podemos ver formas que se identifican más como lo que veríamos un fuego, por ejemplo, pues esas curvas y demás. Sin embargo, todos los ángulos se mantienen muy afilados, y el movimiento que hace el fuego siempre será lineal. Mientras que en el último personaje, que de ese no puedo hablar mucho, el fuego es mucho más de carácter espiritual, así que las formas que decidimos asociarle son mucho más curvas. Esto es un poco una introducción, esto es un poco una explicación de cómo funcionamos a nivel de concept. No todos los personajes se tienen que ver igual y el objetivo es que todos se sientan diferente. Esto lo hace todo el equipo siempre. Por ejemplo, un modelado 3D tendrá que tener formas y colores que resalten esas ideas. La animación la resaltará también, y normalmente VFX y sonido realzarán esas partes. Luego tuve un pequeño concept por parte de mi jefe, que fue este. Sin embargo, no me terminaba de ver, así que hice un poco fotograma, no sé si fue en 4 o en 6, bueno, de cómo tendría que verse más adelante. Y pasamos a lo que sería un first pass y un second pass. Aquí, bueno, aquí empecé a iterar, tenía ya el personaje in-game, vale, vamos a ver cómo va.
Sobre todo los conceptos que aquí funcionaron muy bien fueron el concepto de la carga, del ataque está cargando en un punto, tu personaje tiene una pose muy clara, aquí estaba fallando que no teníamos nada que conectase el poder del personaje con lo que está sucediendo aquí, parece que simplemente está sosteniendo la llama en el aire por arte de magia, nada que los conecte entre ellos. De hecho, eso fue eliminado en la segunda parte del movimiento y nos centramos mucho más en la parte del ataque y en la parte de la carga. Y una vez que teníamos más o menos enfocado todo, perdón, aquí pensé que iba a pasar otra diapositiva, pero paso a esta. Podemos ver cómo la parte que comentaba de las formas picudas se realzan mucho en el brazo y en el momento del impacto. Si esto pues, estuviéramos trabajando con un personaje cuya elemento identitario fuera, por ejemplo, líquido, a lo mejor lo que tendríamos aquí pues, serían formas mucho más redondeadas y a lo mejor estamos hablando de algo tipo petróleo o sangre, incluso si estamos hablando de un elemento que fuera más un, me sale la palabra, un mago de sangre, un vampiro, algo por el estilo. Y bueno, el ejemplo de cómo quedaría al final, con qué elementos decidimos resaltar y sobre todo la parte que he comentado antes. Bolly es un personaje que su carácter es explosivo. Algo pasa en un frame y tiene consecuencias en el siguiente. Y bueno, el ejemplo fue que cuando impactaba decidimos que el escenario se incendiase, pero que tardase un par de fotogramas del momento típico del anime de aguantas sucede un impacto, a lo que suelo llamar simplemente la respiración, aguantas la respiración y lo dejas ir. Es un poquito el caso en el que terminamos trabajando aquí y un efecto del que estoy especialmente orgulloso. Esto es un ejemplo de un flow ideal. Por desgracia, lo que me... ¿Para atrás? O sea, ¿tengo que empezar aquí? Vale, pues... Vale. Vale. Bueno, pues he puesto el ejemplo de cómo hemos terminado este efecto y he puesto el ejemplo de cómo eso no sucede casi nunca. La situación más común que pasa es recibir un bocetillo hecho en un POSIT y una persona diciéndote que las cosas tienen que estar para el domingo y es viernes por la noche. Así que bueno, voy a hablaros del proyecto que cogió eso y lo hizo súper bien, que fue Go Mechaball. Gome Cable es un twin stick shooter que estuve trabajando en él durante el año 2023 y fue un proyecto que fue una producción milagrosa. Entré a trabajar en febrero de 2023 y en febrero de 2024 el juego estaba fuera. El juego ya estaba muy avanzado para cuando yo entré, pero en concreto a nivel de VFX fue a lo mejor hacer, creo que fueron cerca de 600, 700 efectos en menos de un año. O sea, un ritmo loquísimo. Y fue un proyecto que yo no sabía qué identidad de VFX querían tener. Sin embargo, después de jugar los primera hora, me quedó clarísimo. Quería que el juego estuviera inspirado en motion graphics. Los motion graphics son estos tipo anuncios y tal que suelen tener elementos, formas geométricas muy básicas y mucho movimiento y demás. Y fue un poco lo que quería hacer desde el principio y creo que funcionó súper bien. El juego, por cierto, maravilloso. Probablemente creo que es uno de los mejores juegos en los que he trabajado con diferencia y está gratis en Game Pass, o sea que ahí podéis darle una prueba. Y bueno, la cosa es que os pongo un ejemplo aquí de cuando entré, que aunque el juego a nivel de VFX tenía mucho placeholder, mucha cosa temporal, tenía text muy guay. La verdad es que trabajar fue súper fluido, parecía que todo el mundo estaba, los 6 o 7 que éramos, estamos súper alineados con lo que queríamos hacer. Y es un ejemplo del portal entre niveles de cuando empezamos bueno, a cómo salió, que la verdad es que es un efecto que me parece súper chulo. Utilizamos muchísimos colores, este juego es una explosión de color todo el rato y creo que funciona súper bien. Y bueno, este juego tiene 4 jefes que además son muy diferentes y a nivel visual había que conseguir darles una identidad a cada uno. Y el trabajo empezó por el primero. Uy, estas iban al revés, perdón. Bueno, antes de movernos a los jefes os voy a explicar cómo la diferencia de este proyecto, que fue muy clara porque es un juego extremadamente rápido, que parece ser en lo que yo me estoy especializando. Eh, ¿Y qué cosa tiene en concreto esto? Que cuando yo pruebo las cosas, yo tengo una zona de prueba en la que yo pego disparitos despacio y me aseguro que los efectos sean muy bien, se vean muy bien. Como veis aquí en el ejemplo de la izquierda, pues así es como yo cuando estoy trabajando juego. Y en la derecha es como un jugador va a jugar realmente a un juego como estos. Entonces es muy importante cada vez que pruebas algo salir de la zona de prueba. Es decir, está bien, puedes asegurarte que los fotogramas se quedan muy bonitos, pero la mayoría de las veces los jugadores no juegan así. Así que bueno, era muy importante salir de ahí.
Y volvemos un poquito para atrás al pin ese que he puesto por accidente, que es un estilo para cada boss fight. Cada uno tiene que tener una identidad, así que vamos a hablar de qué identidad se le dio a cada uno. El primer jefe, que es el que ya he enseñado antes, su identidad fue Petróleo. El juego tiene esta especie de estética cibernética y me pareció curioso que el primero fuera como el más analógico de todos, asociándolo a un elemento como es el oil, el petróleo. Podéis ver que utilicé mucho color oscuro, intentando meter una especie de ruido por encima, una especie de ruido, no, es un ruido por encima, no sé si me deja usar el, bueno, no me deja. Eh, una especie de ruido por encima con colores rojizos, uy, hago spoiler, de rojizos y naranjas para contrastar un poquito, que no fuera tan plano. Y luego utilicé rosas, azules y verdes, como ya he dicho, es bastante extraño en general usar 5 o 6 colores por paleta en general, pero bueno, en este proyecto se permitió hacerlo porque un poco se prestaba y para contrastar bueno, realzar esa estética. El segundo jefe, probablemente a nivel estético, es mi placer culpable porque me inspiré muchísimo en la ciencia ficción de los 60 y de los 70, utilizando pues muchos elementos de boom, de slime, mucha forma redondeada, intentando que casi todos los colores fueran anaranjados y saturados, un poco intentando recordar ese efecto especial que era pintar con acrílico sobre papel de cine, no me sale la palabra, pero bueno. Y personalmente acabé súper contento con este, me encanta, me transmite una energía súper guay. Y en el tercero no sabía qué hacer con él, la verdad es que cuando me enfrenté a él no tenía ni idea de qué hacer. Eso fue un viernes, fuimos ese fin de a ver la segunda película Into the Spider-Verse y dije, qué guapo Spider-Pack. Y fue la inspiración para este. Eh, Apenas tenía pinchos, me encajaba, la verdad es que no me le ocurre mucho esa identidad. Pero aquí se buscó mucho, pues, pocos fotogramas, hice una versión de casi todos los shaders, por ejemplo, para poder hacer efectos a pocos frames. Los colores, los que fueran, casi todo tiene como una textura de ruido y es bastante asimétrico por encima, como se puede ver por aquí. Todo en general recuerda ese ruido, todo tiene una especie de aberración cromática que tampoco es a nivel de color correcta, como la aberración cromática suele tener ese rojo rosa mezclado con verde. Aquí hay veces que utilicé el azul o me fui directamente al rojo, perdón, al rosa completo, como podéis ver abajo a la derecha, más estroboscópico. Fue un placer acabar de trabajar en este y la verdad es que creo que quedó algo bastante único. Y el último jefe, un poco a nivel de celebración y por coger todos los colores de que se podían coger, pues elegí un disco, no sé, quizás se podría asociar más a los 80 o los 90 por mantener una estética retro, pero la verdad es que no sé si llegó a tanto. Simplemente quería usar colores, quería celebración, quería que derrotar al jefe fuera un momento de que además pudiera funcionar guay con la música y con los efectos de sonido, que además en este proyecto son una auténtica locura. Y bueno, especialmente contento con el resultado. Y bueno, el flow de este proyecto, como ya he dicho, fue una maravilla. Entonces hubo un día en el que decidimos utilizar VFX Graph. VFX Graph es un sistema nuevo de Unity que cambia el sistema tradicional de partículas por uno que se llama VFX Graph. VFX Graph es un sistema de GPU que nos permite introducir lógica y comportamientos mucho más complejos en partículas. Lo que está guay de eso es que, como he dicho, te permite meter lógica, es decir, te permite decidir que las partículas en vez de viajar en línea recta, viajen de un punto a otro haciendo una curva que se corresponda, por ejemplo, al cuerpo de un láser. Que algo sea reactivo, es decir, que leamos la posición del jugador y según vas avanzando las cosas se muevan a su alrededor. Eso puede ser muy satisfactorio y la verdad es que yo tenía bastante interés en usar esa tecnología. Por poner una imagen de comparación, en la izquierda tenéis cómo se ve trabajar con Shuriken, como veis son unos poquitos módulos y desde ahí tienes que trabajar, y a la derecha cómo es un sistema bastante normalito en VFX Graph. Es básicamente un espagueti gigante y es un poco caótico. Pero bueno, como he dicho, tenía cosas buenas. Y os voy a hablar de la noche que el juego no compilaba. Esto era pocos días o el día antes de salir a la submission y la versión de Xbox no quería compilar ninguno de los efectos hechos con este sistema. Sencillamente no quería. Estuve hablando con gente que trabajaba en Unity, en concreto, con VFX Graph, y tampoco funcionaba. Al final tiramos de la clásica, que es apagar y encender, en este caso crear un proyecto nuevo y tirar una build desde ahí. Sorprendentemente funcionó. A día de hoy, en ese momento no sabía por qué, ahora sí. Y bueno, fue una de estas cosas que fue un traumita, es decir, una noche de acabar hasta las 5 de la mañana haciendo pruebas,
una de las peores cosas que pudimos hacer y que casi provoca que el juego no podía estar para la fecha que queríamos. Así que os voy a hablar sobre una decisión que tuve que tomar para mis próximos proyectos, que fue utilizar VFX Graph para todo. Como he dicho, tiene muchos problemas, pero tiene muchísimas cosas buenas. VFX Graph te permite parametrizar todo. Todo lo que hagas dentro de un efecto puedes tener control sobre él y manejarlo fácilmente desde código sin necesidad de comunicarte con ningún programador. Muchas cosas permiten unificar estructuras dentro de un solo sistema. La GPU es mucho más óptima que la CPU y cosas como que los efectos puedan ser reactivos al jugador a nivel de entorno pueden ayudar muchísimo a vender una idea o incluso a vender un ambiente. La tontería de que puedas modificar o leer de parámetros globales la dirección del viento y modificar todos los efectos que se mueven para ello. Y vamos a hablar de lo que mola, porque tiene muchas cosas muy guays. En este caso, pues, hice para esta charla un ejemplo a la izquierda, que es sencillamente un efecto controlado con una sola barra, una barra de intensidad que va de 0 hacia 1. En el caso de una animación, podríamos tener una simple curva que lo controlase y podéis ver cómo según va creciendo, en comparación con cómo se podría hacer con algo tipo Shuriken, sería realmente pues, hacerlo más o menos opaco y ya está. En este caso lo que hago es que puedo hacer que la partícula vibre, puedo hacer que la partícula brille más, puedo añadir más efectos, puedo añadir más partículas, las pequeñas chispas que veis, las estrellas, todo eso lo estoy añadiendo de forma dinámica sin que el programador tenga que tocar nada. El programador únicamente sabe que yo tengo un parámetro que es intensidad, que además es posible que sea compartido entre todos los efectos. Todos los efectos tienen un parámetro que se llama intensidad y hago yo lo que quiera con ellos. Y a la derecha podéis ver un poco de la lógica que aplico a la hora de trabajar con ellos. A ver si me deja utilizar el lápiz, porque la verdad es que me vendría bastante bien. Vale, en este caso tenéis aquí el parámetro de intensidad que estoy metiendo, lo estoy sampleando en una curva, de forma que si está cerca de 0 se comportará así, si está cerca de 1 es así. En este caso está todo el rato en el 0 hasta el 0,9 y aquí sube para arriba. Esto quiere decir que la intensidad cuando es mayor que 0,9 empiezan a aparecer estas espitas de aquí, porque el sistema le está diciendo al resto que emita partículas. Este mismo parámetro lo estoy usando aquí, por ejemplo, para controlar el color, el tamaño, por ejemplo, aquí para controlar qué cantidad de ruido quiero meter dentro del efecto, de forma que crea esa pequeña vibración como de intensidad que no se puede controlar dentro del efecto. Y aparte también lo hago tanto con el tamaño como con la posición. Las dos cosas vibran un poco y generan esa sensación de intensidad incontrolable, de no puedo estarse quieto. Y una cosa muy guay que tiene VFX Graph es que me permite unificar un montón de cosas dentro de un mismo sistema. En el ejemplo que voy a poner de Windblown, fue el proyecto que me obligó a utilizar VFX Graph y por lo que me vi forzado a quedarme ahí dentro. Todos los ataques que son de armas a melee o puñetazos o slashes, todos son el mismo sistema. Eso es extremadamente óptimo y además permite que diseño trabaje muy rápido. Diseño únicamente tiene que hacer una copia de un slash que más o menos se parezca a lo que quieren, lo ponen y ya entraré yo cuando tenga un momento para trabajar. Lo que me permite eso, no me tengo que preocupar de que el diseño necesite algo de forma prioritaria porque pueden trabajar sin ello. De hecho, aquí tenéis un pequeño vídeo en el que os enseño cómo se ve el parámetro de los slashes. Todo esto que veis son parámetros, por ejemplo, el tamaño que va a tener, ajustar la posición, qué ángulo va a tener, la geometría que va a utilizar, colores, todas las texturas que va a tener, si quiero usar o no una textura animada a mano, si quiero utilizar otra técnica, todo está manejado dentro de un solo sistema. Y como veis, pues la lista de parámetros a controlar es bastante extensa. Esto fue un dolor desarrollar, pero una vez hecho es lo que estamos utilizando de forma unificada en este proyecto y de hecho una versión bastante similar porque una vez que tenía la Tech más o menos hice cosas similares para otros proyectos porque me permite trabajar muy rápido. Al lado de parametrizar un efecto, también hay una serie de parámetros que podemos automatizar. Uno de los mayores problemas de VFX con trabajo con diseño puede ser, por ejemplo, si un diseño quiere una habilidad que va a estar esperando un segundo, tiene un indicador y luego va a explotar con un radio de 10. Y tú haces esa habilidad y al día siguiente llega diseño y dice, la verdad es que está muy rota, queremos hacerla más lenta, así que va a ser 2 segundos y el radio va a ser de 8. Dices, joder, me toca rehacer el efecto. Porque hacer cosas como simplemente escalar el tiempo son cosas bastante cutres, que no quedan bien. Se siente como si simplemente hubieras cogido algo y ralentizarlo en vez de algo que se comporta como debería. Lo bueno que tiene eso es que con esto no tengo que hacerlo. Desde los parámetros que tiene de diseño, el diseño decide esto quiero que dure 2 segundos, esto quiero que sea un radio de 8 y el propio sistema que tenemos, cuando spawnea el efecto, hace
2 segundos de latente, de forma que el efecto que yo tengo, duración 2 segundos, va a cargar durante 2 segundos y yo ya he decidido cómo va a ser eso durante cada uno de esos fotogramas. Y después, el radio de 8, tenemos un parámetro que se llama tamaño, explota y a lo mejor yo puedo ajustar que si la explosión es más grande haya más chispas o haya más debris, más piedras por el suelo, cualquier variante de eso. Entonces eso lo puedo controlar desde esos parámetros. Incluso si algo tiene tiempo variable durante el juego, es decir, un bufo que al ser un roguelike, si lo pillas en early dura 1 segundo, si lo pillas en late dura 5. Todo eso podemos controlarlo y manejarlo sin ningún tipo de involucración de los programadores, más allá del sistema una vez montado, o sin que yo tenga que estar cada 2 por 3 modificando cosas. De esta forma, por ejemplo, los efectos la mayoría de las veces suelen tener una posición, que es un vector 3 sencillamente, un tamaño de hitbox, una duración, la anticipación en tiempo que puede tener, si el efecto está vivo. A veces, según las circunstancias, podemos querer matarlo inmediatamente. Por ejemplo, el enemigo ha muerto, esta explosión no tiene que estar después. Si el parámetro live es falso, lo quitamos. Versiones censuradas, por ejemplo en un juego gore podemos querer que el efecto no tenga sangre pero que todo lo demás se mantenga, de forma que simplemente tenemos un parámetro sensor y si esto puede ser delicado lo ponemos aquí y esto ya no se va a ver. Por ejemplo, si un efecto en un ataque es crítico, o por ejemplo si un material ha cambiado, si tenemos una versión de un impacto que es por ejemplo de sangre o de veneno. Ambos son elementos líquidos, así que con un sencillo int podemos decirlo, vale, en vez de comportarte así, en vez de ser rojo, en vez de tener tanta velocidad y en vez de tener tanta gravedad, vas a tener un poco menos, vas a ser un poco más lento y vas a utilizar menos gravedad porque eres un líquido más denso, más espeso. Bueno, vuelvo a ponerse el ejemplo del impacto, por ejemplo, perdón, el bufo este que he montado. Y abajo tenéis un ejemplo de sistemas que utilizan prácticamente los mismos parámetros y todos son ajustables a un montón de cosas tipo tamaño, elementos y demás. Al final lo que conseguimos con esto es utilizar un solo sistema para un montón de cosas que incluso a nivel de compilación es muchísimo más eficiente. Ahí tenéis un ejemplo de Wimbledon también, uno de los que más me gustó, que fue la cura. La cura es una cosa que está en Aries, se queda durante un tiempo y los aliados que estén ahí se curan y cada vez que alguien se cura reduce la duración de ello. De forma que, bueno, pues la lógica, la cantidad de espacio que cubre y todo eso pueden ser modificadas sin que yo esté en absoluto involucrado. Esto lo hice una vez y como mucho pues he tenido que entrar alguna vez pues, a retocar algún bug, pero nunca grandes cosas. Sin embargo, este efecto tan bonito que veis, a la derecha tenéis cómo se ve el graph que define su comportamiento y es un poco... De hecho, no está entero porque la pantalla no cabía en la captura entera. O sea, quedan como unos cuantos nódulos a la izquierda. Os voy a hablar de unos ejemplos favoritos que pude introducir gracias a usar RFXApp, que son VATs. VATs es las siglas de Vertex Animated Texture, que es básicamente coger simulaciones de destrucción, de líquidos, de lo que quieras, y en vez de tenerlas simuladas en tiempo real o que sean una animación, las pones en una geometría estática, que es infinitamente más óptimo, y coges toda la información de dónde debe estar cada uno de los vértices y las pones en una textura. Luego dentro del material del shader defines su comportamiento. Además te permite, pues eso, como pongo aquí, jugar con la randomización, con los colores o leer cosas como, vale, las rocas de este entorno son amarillas, coge y cámbialo el color amarillo, incluso puedes cambiar la textura, puedes cambiar un montón de cosas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería, lo que veis es una pequeña simulación en Blender, que no sé por qué no se reproduce el GIF otra vez. Y a la derecha tendríais cómo se vería. El primer la textura es cómo se modifican las normales en cada fotograma y las siguientes son las posiciones. Y esto es un poco como se ve dentro del motor, que como veis tengo solamente modificando esta curva ya puedo decidir cómo se va a ver cada frame. Incluso puedo modificar el timing de la animación y reutilizarlo para otra cosa, en el caso de que fuera algo mucho más lento. Y la verdad es que personalmente esto es de mis favoritos. O sea, lleva un montón de tiempo, pero la cantidad de cosas chulas que pueden hacer y el valor que le da notar gravedad y peso en las cosas es maravilloso. La verdad es que me encanta usar VATs. E incluso más que eso, me gusta una cosa de optimización. Como he dicho ya, Wimbledon es un juego extremadamente rápido. Hay un montón de cosas y todas son stackeables. Es decir, si tienes un tornado, como es el ejemplo de estabilidad, y tienes un bufo que provoque que los ataques sean de fuego, eso quiere decir que cada golpe que le des va a ser un golpe de fuego además del golpe normal. Lo que hicimos aquí en Wimbledon fue que todos los impactos que suceden en pantalla del mismo tipo son el mismo. Eso quiere decir que cuando vamos a generar un impacto, lo que hacemos es que le mandamos todas las funciones que necesitan, posición, tamaño, es crítico, tal, incluso una versión para que los jugadores sean un poquito menos, si un jugador es visualmente delicado, tiene epilepsia o algo por el estilo, hay versiones censuradas para ello, para que ciertas cosas no aparezcan. Incluso si quieres gráficamente más óptimo, podrías hacer algo por el estilo, no hay ningún tipo de problema.
Y al final todo es la misma instancia, seteamos todos los parámetros que hay que hacer, pues eso, posición, distancia, tamaño, tal, 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 y enviamos y le decimos, ahora hace el efecto. Hace el efecto, pasa y hacemos el siguiente y el siguiente. De forma que todo lo que hay en pantalla en cuanto a un impacto es el mismo. Si hay 200 impactos en pantalla, si hay 3 personajes como es este juego, contra 20 enemigos utilizando ataques todos a la vez, lo que estás viendo en pantalla realmente a lo mejor son 20, 30 efectos que tenemos separados y estamos controlando cómo se ve cada uno de los frames, en los que ni siquiera estamos activándolos o desactivándolos, que es una cosa bastante cara en Unity, o le estamos generando una copia de ese efecto. Simplemente lo que estamos haciendo es decirle, ponte aquí, y lo hacemos a nivel de setear parámetros, con lo cual hace que sea súper, súper cómodo trabajar. Y la verdad que os acabo de hablar súper bien de VFX Graph, que es la polla. Tiene muchísimas cosas súper buenas y, y vamos a dar una conclusión que es no lo uséis. Se ha convertido en mi pesadilla personal. Las compilaciones son eternas. El flujo de trabajo que veis arriba a la derecha es, bueno, pues cómo se trabaja. Cada cosa que haces implica una mini pantallita de carga que te dice cómo tienes que hacer. Me ha enseñado lo que he definido como craseos de verdad y de mentira. De verdad son los que veis abajo a la izquierda. Unity cierra, que sea una pantallita roja. Y luego están los de mentira, que es, has decidido mover el ratón, pero en una forma en la que no me gusta, como veis aquí. Pues te voy a quedar aquí 2 horas pensando. Un reload domain, que eso es más normal, pero bueno, de 1 hora y media. Y lo que veis a la derecha son mis Unity Bug Reporting, una página de 4. Tengo 4 páginas enteras llenas de Bug Reporting Unity de los últimos año y medio, de cosas absurdas que han pasado, de problemas de rendimiento, de problemas de interfaz, de errores, de que si se te cierra el proyecto o has tenido, o incluso de que propio Unity no lee los sistemas de VFX como tal y decide que no son sistemas de VFX, con lo cual te toca borrar todas las librerías del proyecto y volverlo a abrir, lo cual puedes perder 1 hora y media. Como ya he dicho antes, puedes tener errores entre plataformas, como por ejemplo que en Xbox los efectos decían que no funcionan, porque además de buguear la GPU, como es el caso de esto, que usa GPU para la lógica de los VFX, es prácticamente de buguear una caja negra. Y Shuriken nunca te va a decir eso. De hecho, un poco mi conclusión es que aprendas a programar lo suficiente como para que todos estos comportamientos los puedas definir en Shuriken y que tu juego rinda un poco peor. No entres aquí, porque en general es una tool completamente rota. Y bueno, ha sido una experiencia. A día de hoy la uso única y exclusivamente porque tengo la experiencia para ello y tengo el conocimiento para mantenerme dentro de ella, pero considero que he tardado 2 años en llegar a ese punto y volviendo atrás, lo único que ha hecho es que mi pipeline sea más lenta. Sin embargo, para el resto de mi equipo trae algunos beneficios que a día de hoy me parece bien mantener. Así que bueno, esto era un poco lo que quería hablar. Así que siguiendo con un poco a distancia, no sé si podemos tener alguna pregunta o algo. Hola, ¿qué tal? Hola. Me gustaría saber que tú dices que VFX Graph te da muchos dolores de cabeza, pero si te ha llegado a abrir más puertas que dolores de cabeza te ha dado. Muy pocos. Si te refieres a abrir puertas, Sí, que a lo ahora mejor en tengo un más oportunidades proyecto. de trabajo, Claro. no. O sea, pues entonces Shuriken, ya está. O sea, no ha habido diferencia porque Gracias. VFX Graph creo que lo usan 3 estudios y creo que 2 de ellos son porque los he obligado yo. Entonces, el otro es el que me ha obligado a mí. Buenas, Buenas. soy Alberto. Eh, tengo una pregunta. En el Go Mechaball has comentado cómo los VFX le han dado la identidad a cada uno de los bosses. ¿Puedes hablar un poco más despacio? No te estoy entendiendo. Uy, perdón, sí. En Go Mechaball has Sí. comentado cómo los VFX le han dado la identidad a cada boss. ¿En qué estado te llegaban a ti? En plan, ¿te llega una cápsula de Unity que hace los ataques, que tiene el comportamiento, pero no tiene... ¿cómo está el modelo cuando te llega? ¿Qué animaciones tiene?
Supongo que también era un equipo lo bastante pequeño, pero bueno, si puedes desarrollar un poco más eso. En el caso de GoMekable yo entré un poquito tarde, de forma que la mayoría de las cosas ya estaban hechas. De hecho, igual me he equivocado aquí. Yo le di la identidad de VFX, pero ya venía mucho trabajo hecho, incluso desde la parte de sonido y la parte de 3D, que fueron trabajos también excelentes. No, yo lo que hice fue la parte de VFX que no sabíamos qué hacer. Lo que a nivel de visual muchas veces lo que a mí me llegaba era efectos muy simples, realmente montados por el designer y mandándome a mí pues un poco para hacer la parte que significa a nivel estético. Es cierto que en el otro 90% de las cosas con las que me encuentro son cápsulas. O enemigos que no, o han cogido un enemigo que más o menos se parece, lo han hecho grande, le han puesto un color para que se note que no es ese, y me han dicho a trabajar, y mientras tanto el modelo y animación está trabajando. O sea, me han pasado las dos cosas. Sí, hola Rubén, soy Ananda. Es una pena no poder darte la lata en persona. Pero bueno, te iba a preguntar, ya que estábamos, porque has estado hablando mucho de Unity, del VFX Graph, y tenía curiosidad por cuáles son tus experiencias con otros motores, porque me imagino, por ejemplo, Riot seguramente tenga un motor propio, no esté usando Unity, y cómo crees que otros motores comparan. Pues he usado muy poquito Unreal, hice un poco de Unreal cuando estuve haciendo una prueba para un proyecto que al final no tiré para adelante, pero Niagara me dio un poco la sensación de ser lo mismo, es decir, al final también es un sistema de GPU, también tiene sus sistemas de compilación y tiene sus propias cosas de caja negra. De hecho, la primera vez que hice doble clic en un nodo de Niagara me asusté y lo cerré rápido porque era una maraña de cosas. Y Riot usa un motor propio, pero es muy parecido a Unreal 3, a lo que sería Cascade en Unreal 3. Y quitando que tenía sus problemas derivados de ser un motor propio, tenía otras cosas muy buenas. Al final, cuando usas un motor propio, tienes las desventajas de que normalmente sueles tener más bugs, sueles tener más problemas, pero a la vez sueles tener soluciones muy custom para cosas que necesitas, de forma que muchas cosas de trabajo son muy rápidas. Es decir, hay varias cosas dentro del motor del LoL que montarlas en Unity son una absoluta locura y casi ni lo he vuelto a tener, o sea, ni las he vuelto a hacer, pero sin embargo, si volviera al LoL sería prácticamente a clic derecho, insertar template y modificarlo un poco. O sea que no sería una maravilla. Hacemos un poquito entre dos lados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias y Perfecto. gracias a todos por venir y a ti por la charla. Pues muchas gracias por vuestra atención, que tengáis un buen evento y cualquier cosa está mi correo por aquí, por si tenéis alguna pregunta que no hayáis podido hacer ahora.